Saludos, bienvenidos a otro episodio. En el día de hoy voy a estar hablando con todos ustedes de un personaje bíblico que todos conocemos, pero del que poco reflexionamos a profundidad, diría yo, y se trata de Judas. La mayoría de nosotros sabemos que Judas fue el traidor de Jesús, pero lo que muchos no analizamos es que esta persona fue advertida en varias ocasiones y aún así ignoró todas las señales. Así que en este episodio, en el día de hoy, vamos a estar hablando de quién fue Judas y qué papel jugó él en esta historia, cómo Jesús le advirtió de su error y él no escuchó, cómo su historia como tal se refleja en nuestra vida diaria. También vamos a estar hablando de cómo evitar caer en este mismo error. ¿Qué pasó con Judas después de recibir estas 30 monedas de plata? Porque sí, muchos de nosotros hemos sido como este Judas en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Ignorando advertencias que lo más seguro pudieron salvarnos de grandes problemas en el futuro. Pero aquí yo quiero aclarar algo bien importante también, y es que este tema en el día de hoy, ¿verdad? Este ejemplo, esto no significa que nosotros tenemos que ser perfectos. Esto no se trata de que nunca nosotros vamos a cometer errores, sino más bien de actuar con la intención correcta. Judas en este caso sabía que lo que él estaba haciendo era incorrecto, pero aún así, por esta ambición de las 30 monedas, procedió con su plan. Así que en otras palabras, la intención detrás de nuestras acciones, esta sería la clave como tal, diría yo. Así que comencemos entonces para las personas que no tengan este conocimiento como tal, hablando de quién fue Judas. Judas, como tal, no era cualquier seguidor de Jesús. Judas vino siendo uno de los 12 discípulos que fue escogido personalmente. Él era este tesorero del grupo, ¿verdad? El que manejaba el dinero de los discípulos. Y el dato curioso como tal es que desde el principio, pues Jesús ya sabía quién lo traicionaría. Y nada, se convirtió, si venimos a ver Judas, en la figura del traidor, diría yo, más famoso de la historia. Pero lo más impactante que yo les puedo decir es que me sorprendió cuando conocí de que Judas no siempre fue malo desde el principio, sino más bien que él fue tomando estas decisiones que eran equivocadas, entonces hasta que llegó a su caída. Aquí es donde yo diría que nosotros nos preguntemos, ¿verdad? ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros hemos tomado un camino que ha sido equivocado, aunque fuéramos advertidos, que esa es la diferencia? ¿Cuáles fueron estas advertencias que yo estoy hablando que Judas ignoró? Porque en este caso Jesús le advirtió a Judas en varias ocasiones, pero él no quiso escucharlas. Vamos a darles a todos ustedes 3 advertencias clave, diría yo, que Judas terminó ignorando y cómo también esto nos puede pasar a nosotros. La primera señal fue que Jesús lo señaló de una manera indirecta en la última cena. En esta última cena Jesús le dijo claramente: de cierto os digo que uno de nosotros me va a entregar. Y una vez Jesús dijo esto, todos los discípulos comenzaron a preguntarse que quién sería entonces. Inclusive, en ese momento hasta Judas, quien tuvo la oportunidad de arrepentirse en ese momento, aún así decidió seguir adelante con su plan. La segunda advertencia fue cuando Jesús le lavó los pies, que a pesar de que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, le lavó estos pies como un símbolo más bien de humildad y de amor. Ese acto, esto yo diría, ¿verdad? Que este acto pudo haber quebrantado el corazón de Judas y hacerlo recapacitar. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento el orgullo que tenía Judas, esta ambición por esas 30 monedas que le ofrecieron, fueron mucho más fuertes. Estaba ciego. Ahora, la tercera señal fue cuando Jesús le dio la oportunidad como tal de arrepentirse. Yo diría que eso fue hasta el último momento. Y este fue cuando Judas traicionó a Jesús con un beso. Y Jesús le dijo a él: amigo, ¿a qué vienes? Inclusive yo diría que en ese momento
Judas pudo haber recapacitado, pero pues ya era demasiado tarde. Se había convencido a sí mismo de que su plan pues era el correcto. Ahora, ¿cómo es que nos parecemos a Judas hoy en día? Porque honestamente esto puede sonar fuerte, pero todos hemos tenido actitudes de Judas en algún momento, como yo les había mencionado. Y uno de estos, por ejemplo, puede ser cuando nosotros traicionamos la confianza de alguien que nos quiere, que nos aprecia, ¿verdad? Cuando ignoramos estas advertencias que son claras por este orgullo, por este ego, por esta ambición que nosotros tenemos o sentimos. También cuando nos justificamos pensando que no era tan malo lo que estabas haciendo. Cuando ponemos también el dinero o estos intereses personales por encima de los valores, de lo que es la integridad. Como ya les había mencionado, Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Nosotros a veces vendemos nuestra paz, nuestros valores, nuestra conciencia por cosas pequeñas. Vamos a suponer un ejemplo como tal. Imagínense en que alguien les está advirtiendo a ustedes que la persona con la que estás haciendo, por ejemplo, algún tipo de negocio, que esa persona no es de confianza. Ahí tienen la advertencia. Pero ¿qué pasa? Que como el dinero parece bueno, lo que te están ofreciendo, ¿verdad? En este tipo de negocios, pues tú procedes, tú sigues adelante con ese negocio, con ese plan, hasta que un día te traicionan o quizás te roban y así sucesivamente. Esto fue un ejemplo básico, pero esto nos puede pasar en los negocios, en las relaciones, en las amistades y hasta en las decisiones diarias. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Judas después que esta persona recibió esas 30 monedas de plata? Porque yo diría que aquí es que viene la parte para mí más fuerte de la historia. Porque una vez que Judas tuvo lo que quería, estas 30 monedas, él vio que Jesús fue condenado. Y ahí fue que Judas como tal sintió remordimiento. Él intentó devolver ese dinero a los sacerdotes, pero los sacerdotes lo que hicieron fue que rechazaron ese dinero. Y en esta desesperación, Judá dice la historia que él terminó tirando, ¿verdad? Arrojando todas esas monedas en el templo y no aguantó más nada. No aguantó este remordimiento que se terminó quitando la vida. Judas se ahorcó. Esto yo les puedo decir que como tal nos deja una lección impactante a todos nosotros, porque Judas pensó que esas 30 monedas le iban a traer algo bueno, pero en realidad, como ya todos sabemos, esto lo único que le trajo fue destrucción como tal. Y a veces nosotros mismos terminamos persiguiendo cosas que creemos que nos van a hacer felices y después nos damos cuenta que al final no, ni siquiera valía la pena, vamos a decirlo así. Vamos a suponer como ejemplo, puede ser un trabajo que aunque te paga bien, tú sientes que te roba la paz, esta tranquilidad, ¿verdad? Terminas aunque quieras evitarlo, llevándolo a tu hogar donde están tu familia, tus hijos. También puede ser una relación que parecía supuestamente perfecta, ¿verdad? Pero te terminó destruyendo emocionalmente. Puede ser también en un negocio donde quizás ignoramos estos valores por dinero, como yo les había mencionado, pero aún así, aunque se diera, tú sientes que te deja vacío. Ahora, yo diría que la intención con la que nosotros tomamos nuestras decisiones importan bastante, importan más que la decisión en sí, porque si Judas hubiese actuado con la intención correcta, pues obviamente la historia hubiese sido completamente diferente. Ahora, ya una vez que conocemos toda esta parte de Judas, vamos a hablar ahora entonces cómo nosotros podemos evitar caer en este mismo error por esto que pasó Judas. Porque si Judas hubiese escuchado estas advertencias, como les dije, esto hubiese sido completamente diferente. Yo diría que para nosotros poder evitar de alguna manera caer en estos errores es nosotros mismos aprendiendo a reconocer estas advertencias que tenemos, que cuando algo no se siente bien, pues va a ser por algo.
Esto viene siendo esa intuición. También es bueno que nos estemos rodeando entonces de personas que sean sabias, escuchen estos consejos y no pensemos, ¿verdad?, que nosotros lo sabemos todo. Nosotros no lo vamos a saber nunca completamente todo en esta vida. De eso se trata, ¿verdad?, de que nosotros evolucionamos y aprendemos según pasa el tiempo. También es bien importante que elijas lo que es la integridad sobre la ambición. A veces lo más fácil no es lo correcto. No dejes tampoco que este orgullo te termine haciendo ignorar lo que es la verdad. Es bueno que comencemos a admitir estos errores a tiempo, que sabemos, como la historia de Judas, que puede salvarnos de problemas mucho mayores. Y recuerda que siempre tenemos un tiempo, ¿verdad?, para arrepentirnos y para corregir este rumbo en el que sentíamos en ese momento que nos estábamos desviándonos o nos podíamos desviar. Así que antes de culminar este tema en el día de hoy, yo aprovecho y quiero compartir con todos ustedes algo, yo diría que muy personal, porque si yo hablo de estas cosas, estos tipos de temas, como yo siempre les he dicho, esto no se trata de que yo sea una persona perfecta, ni pretenda hacerlo, ni que lo sepa todo. Al contrario, yo diría que soy la menos perfecta, pero me valoro tal como soy. Y esto es una de las cosas que en este proceso de la vida, pues yo aprendí. Yo soy lo más transparente posible y sé que ustedes poco a poco, porque cada cual, ¿verdad?, estamos en una etapa de vida diferente, seamos lo más transparente posible, porque en esta trayectoria, ¿verdad?, en mi experiencia como tal, yo entendí que no se trata de que seamos perfectos, de complacer a las personas, de dejar de ser nosotros mismos, de nuestras creencias, de nuestras opiniones, etcétera, etcétera, por complacer a nadie. Esto se trata de nosotros ir aprendiendo en este camino, en este proceso, ¿verdad?, que nos tocó vivir. Yo he aprendido que la intención como tal de nuestras decisiones es lo que realmente importa, siempre y cuando tú no le hagas daño a tu prójimo, ¿verdad? Que no haya esa mala intención detrás de estas decisiones que uno tome. En este caso, como sabemos, Judas sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero lo hizo por esta ambición, y ahí es que yo quiero que todos ustedes abran los ojos. Yo decidí cambiar mi enfoque. Yo decidí, cuando estuve en esto de aprender un poquito más, decidí escudriñar la Biblia a mi manera, aprendiendo por mí misma y aplicándolo también. Y al ver los resultados, yo le puedo decir a todos ustedes que esto se siente completamente diferente. Mi intención al yo compartir esto es que mi experiencia como tal, que me ayudó a mí a sanar muchísimas cosas del pasado, también pueda ayudarle a todos ustedes. Tal vez puede ser que al aplicar estos principios, el proceso de la vida se le haga mucho más fácil y menos dolorosa. Si esto pasa, para mí será más que una bendición. Esto es uno de mis sueños, ¿verdad? Así que todos estamos aquí, acuérdense de eso, para evolucionar, para aprender en esta vida. No permitan que absolutamente nadie les cambie sus valores, su manera de pensar. Seamos transparentes. Yo misma soy una de las que ahora mismo yo les puedo hablar de la Biblia, como les puedo hablar de traumas, de niñez, de romper ciclo, de todas estas cosas, y sigo siendo transparente porque pues también escucho todo tipo de música. Soy quien soy, ¿verdad? No vinimos a este mundo para complacer a nadie, para agradar a nadie. Vinimos para aprender y hacer lo que es correcto. Y yo digo que ahí es donde está el verdadero valor. Así que personalmente me apasiona aprender, aunque sea una cosa pequeña, todos los días, y compartirlo con todos ustedes, porque yo sé que muchos no tienen este tiempo para escudriñar, para buscar estas informaciones. Yo trato, en otras palabras, de resumir lo que me ha tomado tiempo, sino muchos años, para que el camino sea, pues, que sea más pacífico, que sea bonito, que sea gentil también para todos nosotros. Así que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme como siempre. Espero que este tema en el día de hoy
les haga reflexionar sobre esta historia que fue de Judas, estas advertencias y cómo esta lección también puede ayudarnos a nosotros a hacer estas mejores elecciones en nuestra vida. Así que si te ha gustado, compartan este episodio y nos vemos entonces en el próximo episodio.